Valeria hace camisas y sabe que siempre está acompañada. Freddy usa las camisas de Valeria, arregla puertas y lo protegemos. Camila abre la puerta que hizo Freddy y se siente segura. En Positiva trabajamos día a día para ayudarte a alcanzar tus sueños. Cuidamos a los colombianos, protegiendo en riesgos laborales a más de 700.000 trabajadores de sectores vulnerables y más de 420.000 trabajadores de microempresas. Positiva, la aseguradora de todos los colombianos. Muy buenos días para todos nuestros participantes. Les deseamos un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Mi nombre es Juan Sánchez y seré el encargado de guiarlos en esta acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento Proyecto Especial MIPYMES. La temática es Sesión 5, Indicadores Estratégicos de Procesos y Personas en Seguridad y Salud en el Trabajo para Empresas MIPYMES. Les solicitamos muy amablemente estar atentos y participar activamente en nuestro evento web. Pueden usar el chat de preguntas para realizar las inquietudes que puedan tener. Recuerden que a lo largo del evento al final tendremos un espacio para dar respuesta a las preguntas formuladas. Es un placer para mí darle la bienvenida a nuestra experta, la doctora Linda Janet Dorrego. Ella es administradora de empresas, especialista en auditoría médica, especialista en administración de la salud, especialista en seguridad y salud en el trabajo, máster en coaching ontológico y ejecutivo. Además es asesora en el Ministerio de Trabajo y sector público y privado. Doctora Linda, muy buenos días, qué gusto tenerte nuevamente con nosotros. Muy buenos días, Juan, y muy buenos días para todos y para todas. Gracias por acompañarnos a este espacio de aprendizaje, de conocimiento para toda nuestra comunidad especial para proyectos de empresas MIPYMES, micro, pequeñas y medianas empresas. Positiva Compañía de Seguros, con su programa de Positiva Educa, hace que estos espacios sean posibles sobre un tema clave para el bienestar de todos nuestros equipos y el éxito de nuestras empresas. El día de hoy, el tema que nos convoca son los indicadores en seguridad y salud en el trabajo, en nuestra sesión número 5. Ya venimos hace varios años, un tiempo, tocando diferentes temas que nos nutren cada día más para la construcción eficiente y eficaz de nuestras micro Doctora, pequeñas y mira que no medianas. estamos viendo tu presentación. Ok. Por acá sí la estamos viendo, ¿verdad? Ahí sí, señora. Bueno, mil excusas para todos. Bueno, estábamos hablando sobre las sesiones que hemos venido adelantando este año y hablábamos de que hoy vamos a hablar sobre indicadores estratégicos en seguridad y salud en el trabajo, específicamente para MIPYMES. Entonces, vamos a explorar cómo los indicadores pueden transformar la seguridad y salud en el trabajo en nuestras micro, pequeñas y medianas empresas, pero no sin antes recordarles nuestro acostumbrado sondeo para que veamos cómo estamos expectativas frente a este tema. Así que, Juan, adelante con nuestro sondeo. Vale, iniciaremos con el sondeo. Les recordamos que realizaremos 2 sondeos durante el evento, uno al inicio y uno al final. El primero, como objetivo, es evaluar los conocimientos previos para los participantes y el segundo es para medir lo aprendido durante la sesión. Comencemos con la primera pregunta. Listo, la primera pregunta de este sondeo es: ¿qué papel crees que tienen los indicadores de sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo? A. Son solo un registro legal. B. Son herramientas para tomar decisiones y mejorar. C. Sirven únicamente para auditorías externas. Y D. No son relevantes para las empresas pequeñas. Abrimos el espacio para que por favor respondan esta pregunta del primer sondeo. Vale, y estas son las respuestas de nuestra primera pregunta. A. Son solo un requisito legal con el 0%. B. Son herramientas para tomar decisiones y mejorar con el 96%. C. Sirven únicamente para auditorías externas con el 4%. Y D. No son relevantes para las empresas con el 0%. Vamos a continuar con la segunda pregunta de este sondeo. Dice: ¿cuál de estos es un indicador de personas en seguridad y salud en el trabajo? A. Porcentaje de actividades de COPAS ejecutadas. B. Número de inspecciones planeadas al año. C. Horas laborales planificadas por semana. Y D. Índice de rotación de personal por motivos de salud. Abrimos el espacio para esta segunda pregunta.
Vale, estas son las respuestas de nuestra segunda pregunta del primer sondeo. A. Porcentaje de actividades del COPAS ejecutadas con el 17%. B. Número de inspecciones planeadas al año con el 17%. C. Horas laborales planificadas por semana con el 9%. Y D. Índice de rotación del personal por motivos de salud con el 57%. Damos paso a la tercera pregunta de este sondeo inicial. Dice, ¿qué sucede cuando una empresa no mide ni hace seguimientos a sus indicadores en seguridad y salud en el trabajo? A. Se pierde la trazabilidad y la mejora continua. B. Todo sigue funcionando normalmente. C. Se ahorra tiempo y esfuerzo administrativo. Y D. Se fortalece los procesos por intuición. Abrimos el espacio para que nos den respuesta a esta tercera pregunta del primer sondeo. Vale, y estas son las respuestas de nuestra tercera pregunta. A. Se pierde la trazabilidad y mejora continua con el 92%. B. Todo sigue funcionando normalmente con el 4%. C. Se ahorra tiempo y esfuerzo administrativo con el 0%. Y D. Se fortalecen los procesos de intuición con el 4%. Damos paso a la doctora Linda Orrego. Bueno, muchas gracias, Juan. Vamos a revisar estos resultados al final de nuestra sesión. Y bueno, vamos a empezar con esta breve introducción. Sabemos que las micro, las pequeñas y las medianas empresas a veces pensamos o piensan que la seguridad y salud en el trabajo es un requisito legal, pero la verdad es que quiero que cada día interioricen más el mensaje que con una buena gestión en seguridad y salud en el trabajo, pues se reducen costos, se previenen accidentes, se mejora el clima laboral e incluso en empresas con menos de 10 trabajadores, que yo sé que es el caso que acá, pues nos compete de muchos de nuestros asistentes. Y aquí quiero que interioricen es donde los indicadores juegan un papel importante y fundamental. ¿Por qué? Porque lo que no se mide no se mejora y lo vamos a ver en el transcurso de nuestro espacio de interacción en el cual vamos a tener la oportunidad de hacer las preguntas pertinentes al final de nuestro encuentro y nuestra sesión. Entonces, este espacio está pensado para ustedes principalmente, para los que están enfrente de las MIPYMES, ya sea como dueños, como administradores, como gerentes, ¿sí? O encargados del sistema de seguridad y salud en el trabajo, o el sistema de gestión más bien en seguridad y salud en el trabajo también. Vamos a revisar ejemplos reales, vamos a ver ejemplos cómo se pueden aplicar, fáciles de adaptar y con un lenguaje directo para sus colaboradores y sin complicaciones técnicas, pues que a veces puede suceder. Entonces vamos a empezar con nuestra acostumbrada frase, que es una frase que hace que abramos nuestro corazón, ¿sí? Elevemos nuestra conciencia y dejemos todo lo que estamos haciendo para que entremos en un momento de reflexión en estos espacios que de verdad nos aportan mucho a todos, absolutamente a todos, tanto como a mí, porque lo preparo con mucho amor, mucho cariño y sabiduría para poderles entregar nociones que a ustedes les sirva para sus micros, pequeñas empresas, como para ustedes que lo van a ir a aplicar y que confían en Positiva Compañía de Seguros. Entonces, lo que no se mide no se puede mejorar y lo que no se mejora se degrada siempre. Autor William Thompson. Entonces, digamos que esta frase tiene una profunda relevancia en el mundo de la gestión organizacional, por decirlo así, especialmente en estos contextos de seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? ¿Por qué? Porque sin datos concretos, pues nuestras acciones se basan simplemente en suposiciones, en percepciones, en lo que mi manera de ver me muestra frente a algo, pero no quiere decir que sea la realidad, ¿cierto? Aquí juegan mucho las creencias, de lo que hemos hablado en otras sesiones en competencias blandas que ya las hemos tenido. Toda organización o sistema que no evoluciona y no ajusta constantemente como esas tuercas que se vienen aflojando tiende al deterioro de por sí por inercia, ¿sí? Entonces, bueno, ahí les dejo como esta reflexión. Siempre les traemos como unos objetivos de este programa. El objetivo principal con este tema de indicadores, el número uno, yo diría que es que comprendan la importancia de los indicadores de seguridad y salud en el trabajo en su gestión estratégica, lo acabamos de mencionar, operativa y humana principalmente dentro de las MIPYMES, porque al identificar esto, pues estamos hablando que estamos cuidando de lo más importante, que es el ser humano que llega sano y salvo a su trabajo y debe llegar de esa misma manera a su casa.
Segundo, identificar y clasificar correctamente los tipos de indicadores, que los hay estratégicos, de procesos y de personas. Voy a intentar explicarles despacio y detalladamente cada uno de ellos y que sean aplicables al contexto de las MIPYMES. Y tercero, aplicar ejemplos prácticos de indicadores en una MIPYME para evaluar y mejorar el desempeño en seguridad y salud en el trabajo. Vamos a intentar como poner ejemplos muy prácticos de diferentes sectores de la economía para que lo puedan interiorizar más fácilmente. Entonces, volvemos con la frase, la oración con la que empezamos nuestro encuentro. Entonces, lo que no se mide, se mejora o se ignora, ¿sí? Muchas veces cuando hablamos de seguridad y salud en el trabajo, pues lo primero que pensamos es en accidentes visibles, ¿cierto? Un corte, una caída, una mutilación, una fractura y tristemente a veces pues lo que puede llevar a la muerte y ese es solamente digamos que la punta del iceberg, como lo vemos aquí en nuestra imagen bien ilustrada. Pero debajo de ese accidente, debajo de ese hecho que es catastrófico, es doloroso, es preocupante, tanto para el dueño de la MIPYME como para el administrador o gerente y peor aún para el trabajador. Existen otras cosas como son los procesos mal hechos, los equipos inseguros o el mal manejo o el mal uso o el no uso de los elementos de protección personal, la falta de capacitación constante en el cumplimiento del sistema de gestión y más que en el cumplimiento, yo creo que yo he sido una abanderada en estos espacios maravillosos de que es un regalo para el momento, es como una pausa activa, cualquiera que sea la dinámica del sector económico del cual estemos hablando y cualquiera que sea el riesgo, ¿cierto? Físico, químico, eléctrico, etcétera. Entonces, también podemos evidenciar una poca cultura preventiva, ¿sí? O mala cultura organizacional también. Y ante todo, pues también lo que nos pide nuestra sociedad, ¿cierto? Lo que nos pide el sector gubernamental y normativo, que es ese incumplimiento que se evidencia. Entonces, si no medimos estas causas, si no identificamos a tiempo y solo actuamos cuando esto ya ocurrió, cuando el daño está hecho, ya es demasiado tarde. Por eso, medir no es solo contar accidentes, ¿sí? No es solo levantar formatos de planillas de accidentes y reportarlo a la ARL, es ver qué hay debajo de todo esto, qué es lo que está pasando, por qué no está funcionando, qué también estamos capacitando a nuestros proveedores y colaboradores, cuántas inspecciones estamos haciendo anualmente para que esto no suceda y cómo perciben los trabajadores, que son la razón de ser de nuestro proyecto de vida, esas condiciones de cuidado o de vida favorable para ellos. Entonces, esta imagen del iceberg nos ayuda a recordar que un buen sistema de indicadores no se queda en lo obvio, sino que busca, como en todo en la vida, debe ser prevenir antes que lamentar, ¿cierto? Porque todos cuando digamos vamos a pasar un semáforo en la calle, ya nos percatamos, existe esa cultura, esto es una cultura, anteriormente nos tirábamos a la calle esperando que no viniera un carro y cuántos accidentes han sucedido así, muchos, de hecho yo he visto algunos de ellos. Ya ahorita tenemos la conciencia, ya si vemos que el botoncito titila en verde y dice un segundo, ya ni siquiera nos atrevemos a pasar en ese segundo. ¿Por qué? Porque estamos cuidando nuestra vida, ¿cierto? Y así con todo, cuando vamos al médico porque algo nos duele, eso es una señal de alerta, de alarma. Asimismo, debemos ver qué es lo que está pasando a nivel ergonómico, a nivel de cualquier riesgo, como les decía, físicos, químicos, eléctricos, tantos de salud, tantos riesgos que existen dentro de los sectores económicos para que podamos intervenir. Pero vamos a revisar para empezar al derecho y pasito a pasito, gateando, para después empezar a caminar, ¿qué es un indicador? Entonces vamos a revisar la definición de indicador. Un indicador es una medida, algo que se puede medir, cuantificar, que nos permite saber si lo que estamos haciendo está funcionando o no, ¿cierto? Porque, ejemplo, en la casa, cuando nos llega la factura de la luz o del agua súper elevada, usted revisa, ¿cierto? Donde tiene fugas,
qué tanto está dejando la llave abierta mientras friega los platos, si sus hijos o ustedes prenden todas las luces de la casa cuando llegan y se dispara, ¿cierto? El recibo, entonces ustedes dicen, voy a apagar todas las luces, solo en el cuarto en donde esté las voy a dejar encendidas, el agua voy a cerrar el grifo cuando esté lavando los platos solamente para quitar el jabón lo voy a abrir y así reutilizar y optimizar los recursos. Asimismo, vemos cuando un indicador en nuestra empresa está funcionando o no. Entonces, ¿qué hacemos? Activamos ese ojo observador para comparar, para mejorar y tomar decisiones aplicadas ya después de este ejemplo a la seguridad y salud en el trabajo. Acá les dejo un ejemplo. Imaginen que un indicador es como el tablero de un carro. El velocímetro, ¿qué nos dice? Si vamos muy rápido, muy lento, nos dice cuál es ese indicador de velocidad, valga la redundancia, y ustedes han visto los tableritos que están en las avenidas, ¿cierto? Entonces dice como que 50, eso significa que no podemos sobrepasar los 50, si sea muy, muy despacio que va el carro, y ahí nos dice si vamos a 40, 45, entonces ese es un indicador. El nivel el de gasolina que nos indica, ¿cierto? Cuándo debemos pues de volver a tanquear o de volver a recargar el carro. La luz de advertencia de alerta nos dice si hay un problema, ejemplo, el más común, el carro empieza a pitar, incluso taxis, Uber, cualquier medio de transporte, si no tenemos el cinturón puesto. Entonces, esa alerta nos indica si existe una dificultad o un problema, digámoslo así, y si estamos en un riesgo de algo o en una falla. Así funcionan los indicadores de seguridad y salud en el trabajo. Nos dicen si estamos bien, si debemos corregir, si hay un riesgo de accidente, si hay un riesgo de enfermedad o de un incumplimiento normativo. A veces las empresas, las micro, pequeñas y medianas empresas, se basan simplemente como en ese estrés de ese incumplimiento legal, ¿sí? Y cuando es mucho más importante corregir esos riesgos de accidentes y enfermedades, ¿por qué? Porque de ello depende que también ese sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo se vea bonito, no solamente para la foto, sino con la convicción, y eso que hace que nuestra empresa esté creciendo constantemente, ¿sí? Que los indicadores de esa empresa nos lleven a sobresalir hacia afuera, porque créanme que todo lo que es una MIPYME se refleja dependiendo de lo que están haciendo adentro. Entonces vamos a tener una explicación un poco más profunda de por qué es importante ya que las MIPYMES midan su gestión en seguridad y salud en el trabajo. Entonces, sabemos pues que las micro, pequeñas y medianas empresas se crean con recursos un poco más estrechos, un poco con recursos más limitados, porque muchas son familiares, son empresas familiares. Pero estas también, pues digo yo, afortunadamente, existe estas obligaciones de implementar y demostrar pues que se cumplen estas medidas en seguridad y salud en el trabajo. Digamos que legalmente es súper importante que cumplan con esto, sino que también lo vean como una estrategia para la sostenibilidad del negocio, se los acabo de mencionar, lo hemos hablado en varias oportunidades, que cuando se cumplen estas actividades paso a paso, poquito a poquito, lo que hace es que esa MIPYME se va robusteciendo y se va haciendo más importante en el voz a voz y en el entorno. Créanme que así es. Créanme que ustedes fueron testigos de lo que pasó en pandemia, que esto ya es súper pasado, pero vemos cuántos negocios, por ejemplo, en el sector de alimentos se posicionaron precisamente por sus buenas prácticas, precisamente por sus buenas labores en mercadeo, por el cuidado a sus empleados, muchas se caracterizaron por eso. Y seguramente los que no, digamos, no pudieron después de ese momento, pues también fue por tema de capital, por tema de no poder tener como ese sostenimiento, pero también de muchos errores que se descuidaron en el tema de indicadores. Entonces hablemos un poco en cuanto al tema de mejora del cumplimiento legal. La ley exige que toda empresa, sin importar su tamaño, implemente las acciones de promoción y de prevención. Y muchas normas de seguridad, como las del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, requieren informes, evidencias, carpetas, firmas de técnicos o especialistas en seguridad y salud en el trabajo y seguimiento. Cuando usamos estos indicadores podemos demostrarle que al tema normativo legal vigente, que estamos cumpliendo
Por ejemplo, si realizamos el 80% de las capacitaciones programadas, si reducimos accidentes en el trimestre y que se pueda evidenciar y que si llegan y hablan con los empleados, así mismo lo evidencian y lo certifiquen, si inspeccionamos extintores según el cronograma, por ejemplo, el uso de los químicos, si hacemos las planillas como corresponde, se evitan sanciones y se demuestra que hay una gestión activa, aunque seamos una micro, pequeña o mediana empresa, que eso ya cuenta mucho. A mí me encanta recordarles un artículo que sacó la revista Forbes el año pasado. Ustedes dirán, no, pero es que eso no se refiere a Colombia o eso es un tema a nivel internacional. Precisamente por eso, hacia allá vamos todos los países en vía de desarrollo, los que están desarrollados, y es a que cada uno de nosotros vende, siempre está vendiendo. ¿Qué estamos vendiendo acá? Educación y conciencia. Y cada uno somos una MIPYME ambulante, ¿cierto? Hay muchos que tenemos un ejercicio, pero aparte vendemos catálogo, pero aparte tratamos de persuadir a las personas de esto es bueno, tome esto para esto. De una u otra manera, siempre estamos vendiendo algo. Entonces eso es súper importante porque todos somos una MIPYME y yo quiero que entremos en conciencia de eso y que cada vez va a ser más así. La dinámica mundial nos lleva a eso. Bueno, segundo, para no salirnos del tema de cómo medimos estos indicadores. Reducción de costos operativos. Cuando hablamos de reducción de costos operativos, estamos hablando de reducción de costos por ausentismo o por accidentes. Recordemos que un accidente o una enfermedad laboral puede generar incapacidad, pagos adicionales, pérdida de productividad, y medir y analizar estos datos ayuda a identificar estos riesgos a tiempo, a prevenirlos. A mí me parece esto como la Biblia de la seguridad y salud en el trabajo, la promoción y la prevención de los accidentes, preservar la salud de las personas. Recuerden que un trabajador accidentado no es un riesgo humano, es un riesgo económico, es un riesgo de tiempo. Se pierde productividad, se pagan incapacidades. A veces hay que reemplazarlo temporalmente o totalmente y pues eso suma, eso es como una llave abierta, ¿sí? Es como una fuga. Por ejemplo, una caída puede significarle a un empleado que trabaje en alturas en el sector de la construcción, por ejemplo, una incapacidad de 15 días, por ejemplo, por haber ejecutado una carga fuerte para una empresa que solamente, digamos, tiene 5 o 10 trabajadores. Yo sé que eso es mucho los casos que vemos acá en nuestras empresas afiliadas. Entonces, si medimos y actuamos a tiempo, ejemplo, detectando que hay resbalones en un área húmeda, que los arnés no funcionan, ¿cierto? Que de pronto los elementos de protección personal no están siendo adecuados, que no tenemos los andamios precisos para el ejercicio de esa actividad, podemos prevenir ese accidente y ahorrar dinero. Pensemos en las dos cosas. A la gente lo que más le duele es que les toque en el bolsillo o que nos toque en el bolsillo, ¿cierto? Por cosas injustas, peor aún. Entonces después vienen los lamentos, porque no lo hice, porque no lo preveí antes, para eso están creados estos espacios. Por eso les digo que para despertar mayor nivel de conciencia. Tercero, porque es importante que las MIPYMES midan su gestión para mejorar la productividad. Cuando los trabajadores se sienten protegidos, ¿qué pasa? Se reduce la rotación, están más contentos, se reduce el ausentismo, se mejora el clima organizacional, que en últimas hemos hablado que esta es una de las cosas más importantes actualmente en un mundo donde la Organización Mundial de la Salud nos dice que las personas estamos enfermas, pero enfermas de nuestra cabecita, ¿cierto? Porque somos multitareas, porque vamos muy rápido, porque estamos ansiosos, porque estamos deprimidos, porque el mundo, digamos que se está comportando de una dinámica diferente a lo que éramos antes. Entonces, la mejora del clima laboral es uno de los plus número uno que se puede lograr con esto. ¿Qué pasa? Pues impacta directamente en el desempeño y la eficiencia de los equipos. Las empresas que cuidan de sus trabajadores tienen mejores resultados. ¿Por qué? Porque sus trabajadores se sienten seguros, porque rinden más, ya se los acabo de decir. Incluso, digamos, si participan, por ejemplo, en licitaciones o trabajamos con empresas grandes o contratistas grandes, nos van a pedir o les van a pedir evidencia, siempre me gusta hablar en plural, incluirme,
sobre qué estamos haciendo en seguridad y salud en el trabajo. Entonces, esto es súper importante. ¿Qué más demuestra esa mejora de productividad? Nos ayuda a demostrar el compromiso, si así la empresa sea pequeña, y eso es un gran valor agregado porque denota responsabilidad en lo que están buscando de afuera las grandes empresas. Entonces recuerden que mejorar la productividad no es un lujo para empresas grandes, ¿sí? Que solamente les recuerdo que eran un 9% a nivel nacional. Ahora estamos entre el 7 y el 6% a nivel nacional y el resto, el motor de la economía colombiana se llama MIPYME y tenemos que sentirnos orgullosos de eso porque ocupamos el 96%, 94% de la economía. Entonces, eso es importante de pensar que esto no es un lujo, que es una necesidad para cualquier empresa y no se trata de pensar que tenemos 50 indicadores que cumplir complicados, sino de elegir unos pocos claros, sencillos, útiles y que los podamos implementar. Y eso es justo lo que vamos a ver en los siguientes bloques. Digamos que el cuarto, que me parece súper importante, es el fortalecimiento de la reputación y acceso a oportunidades, es decir, contar con indicadores de evidencias de seguridad y salud en el trabajo mejora la imagen de la empresa ante los clientes, ante los proveedores, ante las entidades contratantes, lo acabo de mencionar anteriormente en la mejora de la productividad y facilita la mejora continua y la interiorización del ciclo PHVA, ¿sí? Planear, hacer, verificar y actuar. ¿Cierto? Cuando le enseñamos esto a nuestros colaboradores es más sencillo entender la razón de ser de, pues, y esencia de nuestra empresa. Entonces, medir nos permite tomar decisiones, decisiones informadas, planificar mejor, verificar resultados y ajustar lo que sea necesario de esas tuercas que están un poquito flojitas. Así el sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo se convierte en una herramienta supremamente útil y adaptada a la realidad de la empresa y no solo es un requisito formal. Como requisito, pues nos lleva a tener el especialista, las carpetas, las acciones, pero créanme que si se van organizando, es mucho más fácil y van a ver lo lindo en lo que no parece a veces ser tan lindo. Pero bueno, también hablemos un poquito acá, ¿sí? De qué significa ese indicador, ¿sí? Ese indicador, como ya lo dijimos, significa que es como un termómetro que muestra esas acciones que estamos implementando y si realmente están dando resultado. Entonces, ¿qué vemos con estos 5 puntos? Si esos indicadores sí están dando resultados y a ver el progreso en sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Un ejemplo muy práctico. Cualquier empresa que inicia campaña de capacitación en prevención de caídas, estas empresas grandes con temas de alturas, ellos que buscan medir cuántos trabajadores asistieron y cuántos incidentes ocurrieron después. ¿Por qué sucede? ¿Sí? ¿Por qué me devolví? Porque estaba olvidando este ejemplo. Porque, ¿qué sucede? Que a veces las empresas convocan a una capacitación, bueno, capacitación obligatoria de 7 a 10 de la mañana y las personas inventan citas médicas, inventan cosas con los hijos. Bueno, inventan, no puede suceder, pero se puede distribuir el tiempo de una manera más efectiva. No faltar a las capacitaciones, ¿por qué? Porque cuando se mide si de 100 empleados fueron 80 empleados, no hablamos de una microempresa, de 50 empleados fueron 45 y solo faltaron 5, vemos cómo se disminuyen los accidentes a futuro y se evidencia si esa campaña fue exitosa o no, necesita reforzarse. Pero cuando de esos 50 empleados asisten 20 personas, vemos cómo se vuelve repetitivo el incidente. Entonces, eso era lo que quería mencionarles. Recuerden que no se trabaja a ciegas, sino que trabajamos constantemente con evidencias para ajustar, para mantener y mejorar esas acciones en seguridad y salud en el trabajo. Entonces, ¿por qué son claves estos temas, estos indicadores en seguridad y salud en el trabajo? Porque nos permiten monitorear avances, porque cumples con las exigencias legales en seguridad y salud en el trabajo y porque facilitan las decisiones basadas en datos. Ya lo vimos con el ejemplo del velocímetro, ya lo vimos con el ejemplo personal como peatones. Entonces, no se trata de llenar tablas, no se trata de cumplir, de escribir y llenar unos valores, se trata de cuidar la vida y para eso hay que saber qué está pasando. Y para saber qué está pasando,
vamos a recordar que dice la norma. La norma dice en la resolución 0312 del 2019 de nuestro país, Colombia, y demás normativas del Sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo, que se exigen evaluar la eficacia del sistema, lo cual solo es posible mediante indicadores, y se deben documentar acciones, medir resultados y analizar la gestión en todos los estándares. ¿Qué nos pide puntualmente? Vamos a revisar o van a revisar el estándar 4.33 y es que nos habla sobre evaluación de los objetivos del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo mediante indicadores. Y en el estándar 4.3.2, indicadores de cumplimientos del plan de trabajo anual. El estándar 4.36 nos habla de la evaluación periódica de resultados, eventos y desempeño. ¿Qué pasa si no tengo estos indicadores que son básicos, estos tres anteriores en la resolución, descritos en la resolución 0312? La empresa puede ser sancionada, eso se escucha muy feo, porque es como amenazando a un niño que va a pasar algo y finalmente lo hace y lo hace y lo hace y lo hace hasta que sucede, que le quites el juguete, el dispositivo, o que, bueno, tantas cosas que pueden pasar. Pone uno el ejemplo con un niño, pero pues en realidad es como también cuando vas al médico, ¿cierto? Si no te tomas la medicina, te vas a enfermar. No estás cumpliendo, corrigiendo estos hábitos, va a pasar esto. Y sucede, ¿cierto? Sucede que se daña la rodilla por el exceso de peso, sucede que la diabetes se dispara, el azúcar, sucede, ¿por qué? Porque no tuvimos en cuenta estos puntos. Entonces, ¿qué pasa? Y no lo quería decir pues tan crudamente, pero sucede, la empresa será sancionada con una visita del Ministerio del Trabajo por incumplimiento. Además, pues sin indicadores no se puede demostrar si lo que se hace realmente protege la salud de los trabajadores o no, que en últimas es lo que le importa a nuestro gobierno nacional, ¿cierto? En todas las empresas, que los trabajadores tengan condiciones dignas de trabajo, ¿cierto? Que todos estemos protegidos por un trabajo y que sea digno y decente. ¿Qué ventajas tienen si miramos puntualmente para las pymes estos tres puntos anteriores y los cumplimos? Evitamos sanciones, mejora la imagen, ya lo hablamos, y cumple formalmente con ese ciclo PHVA, que también más tarde los vamos a ver con los objetivos SMART. Bueno, ¿por qué es importante esto? Porque ya lo hablamos, porque son claves, porque las decisiones basadas en datos pues son más efectivas y son más precisas. Lo hablamos al inicio en nuestra frase, ¿cierto? Evitan suposiciones, permiten asignar recursos con mayor precisión. Entonces, si la empresa ve que el ausentismo por temas ergonómicos, por dolor de espalda o lumbalgia aumentó, por ejemplo, en un 40%, ejemplo, en los últimos 3 meses, ¿qué decisiones se pueden tomar? Aumentar las pausas activas, ¿cierto? Si ya se están haciendo, entonces hay que reforzarlas. Realizar capacitaciones en ergonomía del puesto de trabajo, ¿sí? En posición, en todo este tema de tener una persona idónea para eso. Cambiar las sillas, revisar cómo están esas sillas o en estaciones de trabajo. Enviar casos a evaluación enviar los casos a las EPS para una evaluación de medicina ocupacional, y el resultado pues son decisiones más asertivas, más acertadas, se ve el impacto en el tema económico a nivel positivo y con mayor impacto en la salud laboral, porque los trabajadores se sienten respaldados. Y esto que nos lleva pues a la optimización de los recursos, ¿cierto? Porque las enfermedades y los accidentes nos traen muchísima carga prestacional, digámoslo así. Bueno, vamos a poner un ejemplo real acá sobre por qué son clave también los indicadores en seguridad y salud en el trabajo, y revisamos cuando una empresa realiza inspecciones mensuales de puesto de trabajo, empieza a ver que los reportes de condiciones inseguras bajaron de 10 a 2 en 3 meses. Entonces, de 10 casos, bajo a 2 en tan solo 3 meses. ¿Es porque qué? Porque mejoró el ambiente, porque la gente dejó de reportar, porque el indicador abre la conversación a la investigación, ¿sí? Entonces, si no se mide, no se sabe qué se está mejorando, ¿sí? Sino simplemente estamos como sobreviviendo a un sistema. Y ese indicador lo que nos dice es que es como que es un GPS, como que es un GPS, o sea, como
como un bombillito que nos dice hacia dónde vamos para saber si vamos bien o no vamos bien. Cumplir con las exigencias legales en seguridad y salud en el trabajo. Aquí tengo algo como para anotarles un poco más completo y es que todas las empresas que sean MIPYMES también deben de revisar el decreto 1072 del 2015 y pues les cité tres apartados de 3 puntos de la resolución 0312 importantes. En conclusión, ¿qué quieren estos dos, el decreto 1072 y la resolución 0315, ¿sí? Que veamos si los planes, las metas y los objetivos en seguridad y salud en el trabajo se cumplan, ¿sí? ¿Qué dice también la norma específica 43.2? Que esos indicadores para evaluar el cumplimiento del plan de trabajo anual se estén dando, ya lo mencionamos. ¿Y qué significa? Pues que no solamente es una obligación legal cumplir con estos indicadores, sino que demostrar a la empresa toma en serio el cuidado de los trabajadores, que es como el mensaje principal. ¿Cuáles son los beneficios de usar los indicadores en seguridad y salud en el trabajo? Ya lo hablamos, el cumplimiento legal, la reducción de los costos y una mayor productividad. Y hablando del ciclo PHVA, planear, hacer, verificar, actuar, hay también unas características de un buen indicador y quisiera que repasáramos estos que en otras oportunidades, en otros temas los hemos contemplado y son estos objetivos SMART, es decir, los objetivos SMART son estos que deben cumplir con 5 criterios principales, esenciales, fundamentales para que realmente sirva en la gestión de la seguridad y salud en el trabajo, ¿sí? Vamos a revisar el primero que es la S, específico, que busca aumentar la satisfacción de los clientes, por decirlo así. Entonces debe estar claramente definido, que diga exactamente qué se va a medir. Por ejemplo, lo malo, mejorar la seguridad, por ejemplo. Ejemplo específico, número de capacitaciones realizadas sobre un uso correcto de un elemento, por decir, extintores, ¿sí? Claves para que sea específico, entonces, ¿qué proceso, qué conducta, qué resultado vamos a tener? ¿Quiénes son los involucrados del manejo? ¿Quiénes son los encargados o los responsables de esto? ¿Dónde? ¿En qué área sucede o en qué sede ocurre? Por decirlo de alguna manera, como el lugar específico de la empresa en donde se tiene que desarrollar ese objetivo SMART. En M, que sea medible, entonces específico, medible. Significa que debemos poder contarlo, calcularlo, expresarlo en cifras, detectarlo, diagnosticarlo, pero de una manera que se pueda cuantificar. Si no se mide, no se puede gestionar. Entonces, aumentar la conciencia sobre los riesgos laborales sería aquí un muy buen ejemplo. Y ejemplo, cuando aplicamos una encuesta de percepción, podemos lograr que el 80% de respuestas positivas sobre el conocimiento de riesgos, pero una vez capacitamos, sabemos si la persona estaba en el celular, estaba en la televisión, tenía sueño, tenía un problema, estaba distraído, estaba en disposición, si no, porque cuando vemos el resultado, ¿cierto? Es como cuando vamos al colegio, a la universidad, a un curso, la encuesta que demuestra si las personas captaron o no, entonces medible, ¿sí? Específico porque nos dice cómo, cuándo y dónde. Medible porque nos dice después de una acción cuál fue el resultado. Entonces, ¿qué buscamos? Saber si mejoramos y saber, pues, en esta medición qué vamos a usar. La frecuencia, el medio. Alcanzable, entonces específico, medible y alcanzable, ¿sí? Ahí vamos en alcanzable. Significa que este objetivo sea realista. Ojo, porque uno los puede llamar indicadores SMART o objetivos SMART, también se conocen así. Alcanzables, deben de ser realistas, posibles de lograr con los recursos, porque no podemos soñar con algo que no, digamos, con algo que no podemos alcanzar, ¿cierto? Porque podemos tener muchas cosas en la cabeza. Realizar 10 capacitaciones al año, un ejemplo, 50 capacitaciones al año con diferentes profesionales, pero tenemos que calcular si esos profesionales van a ser pues sin ánimo de lucro,
si van a ser unos colaboradores externos que nosotros conocemos, si realmente vamos a tener que pagarle a cada uno de ellos dependiendo de su especialidad. Entonces, tienen que ser alcanzables definitivamente. Por ejemplo, realizar 50 capacitaciones en una empresa de 10 personas al mes. Es mejor decir, voy a realizar una capacitación mensual durante el segundo semestre del año o dos, ¿sí? ¿Por qué? Porque tengo que analizar si tengo el tiempo, el recurso y el personal para lograrlo. Entonces, sí, hay que ver si ese objetivo alcanzable, esa A que representa esos indicadores SMART, específico, medible, alcanzable, ya vamos en alcanzable, en ese tercer punto, de verdad yo lo puedo lograr con lo que yo poseo. Relevante, ¿sí? Vamos a ver el cuarto punto de ese objetivo es más relevante, tiene relación directa con la seguridad y salud en el trabajo indiscutiblemente y con los objetivos, la misión y la visión de su empresa. Evita medir cosas que no aportan valor. Por ejemplo, solamente si yo mido la asistencia del Día de la Madre, del Día del Amor y la Amistad, del día del 24 de diciembre, la fiesta navideña, pues esto no nos va a decir nada sobre la medición, de ejemplo, del uso de los elementos de protección personal, del manejo de áreas críticas, del sistema de emergencias de nuestra micro, pequeña y mediana empresa. No quiere decir que estas fechas y estos momentos no sean importantes para contarlos como una buena integración o como una medición. Pero pues desafortunadamente casi siempre hay caos al interior de los lugares de las empresas micro, pequeñas, medianas, grandes. Hay un nicho donde de pronto de repente puede ser caótico y en las fiestas parece que no pasara nada, pero ya vuelve uno a la normalidad y ve todos esos baches. Entonces hay que enfocarse y ponerse como prioridad a lo relevante. Claves para ser relevante, pensar, todo funciona en cuestión de preguntas, de autocuestionarnos. Esto me ayuda a prevenir accidentes, no me ayuda a prevenir accidentes, esto me puede generar enfermedades o no me puede generar enfermedades, contribuye al sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo. Es bien importante cuestionarnos esto. Y tiempo, SMART, tiempo con tiempo definido, ¿cierto? ¿Cómo definimos el tema de tiempo en este indicador o en este objetivo SMART? Es establecer cuándo se mide, cada cuánto se va a medir, en qué periodo se debe alcanzar la meta, ¿sí? Entonces, ¿cómo vamos a implementar el tema de reducción de accidentes laborales? ¿Sí? Cuantificarlo. Entonces, ¿cómo voy a reducir esos accidentes laborales por caídas, ejemplo, en un 20% en el segundo semestre del año 2025? Claves para que tengan tiempo, entonces, ¿cuál es el plazo que me voy a poner para trabajar este objetivo? ¿Con qué frecuencia lo voy a revisar o lo voy a actualizar? Es decir, ir allá a ese punto álgido de ese objetivo SMART que se llama tiempo. Entonces, vamos a poner un indicador completo en SMART en seguridad y salud en el trabajo, es el número de capacitaciones realizadas sobre manejo de extintores para operarios de planta durante el primer semestre del año. Entonces, el objetivo específico, estamos hablando de que ya tengo el enfoque, es que voy a hacer capacitaciones de un tema claro. ¿Cuál? Extintores. Entonces, ustedes lo eligen, extintores, riesgo de caídas, manejo de residuos, manejo de sustancias químicas, manejo de partículas, bueno, son tantos. Medible, entonces, ¿cuántas capacitaciones voy a hacer en un año, cierto? Entonces, no que 2, que 3, que 5 en el primer semestre, no que 2, que 3, que 1 en el segundo semestre. Alcanzable, ajustar el tiempo y los recursos disponibles, es decir, ¿qué vamos a hacer? Un refrigerio, entonces necesito una pantalla, necesito un especialista en esto, quiero regalar esto que le recuerde a los empleados cómo alcanzarlo, que haya un recordatorio, revisar si es relevante, ¿cierto? Si tiene relación directa con la prevención de incendios, porque si bien, por ejemplo, los temas de salud mental son súper importantes, pero entonces hacemos 10 capacitaciones de salud mental al año, pero una en riesgo de incendios, cuando es la prioridad, cuando nuestros empleados se están quemando, se están pasando sustos por un posible accidente y no debe ser así. Y tiempo, como ya les he dicho, pues para no ser redundantes, delimitado si en el primer semestre, si en el segundo semestre. Entonces, un buen indicador no es complicado si lo revisamos bien, cuál sea la razón de ser y el lema de su empresa.
es claro, es útil, es accionable y nos ayuda a tomar decisiones, porque si no nos ayuda, no nos está sirviendo. Entonces, ¿qué tipo de indicadores de seguridad y salud en el trabajo con aplicación concreta para MIPYMES es ideal presentar en esos espacios? Ustedes son los únicos que tienen la respuesta. Hay una clasificación de indicadores en seguridad y salud en el trabajo. Aquí voy un poquitito más rápido. Y son ese segundo objetivo que estábamos hablando al inicio de nuestra presentación, y es que sean estratégicos, de proceso de gestión, de resultado y de comportamiento o de personas. Entonces, ¿qué son esos objetivos estratégicos? Son los que nos conectan directamente con los grandes objetivos de nuestra empresa, misión, visión, y con la política, ante todo, la seguridad y salud en el trabajo. Miden si estamos avanzando en esas metas globales de salud, de seguridad y de sostenibilidad laboral. No crean que esas son palabras que no le corresponden a la micro, pequeña y mediana empresa. Hacia allá vamos todos, hacia globales de salud, cuidar la integridad física, interior y exterior de la persona, ¿sí? Seguridad y sostenibilidad laboral, pues es lo que nadie interviene o invierte o tiene una idea de negocio para 3 meses, 6 meses, 1 año, 5 años, ¿no? Lo que queremos es que esto se vuelva el sustento de cada día de cada uno de los que están aquí. ¿Qué miden? Resultados globales del sistema, el impacto del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo, los estratégicos. Integran la seguridad con metas de negocio. ¿Qué ejemplo podemos poner para una MIPYME? Reducir en un 30% los días perdidos de ausentismo laboral en 12 meses, lograr el 100% del cumplimiento de la política de seguridad y salud en el trabajo en las sedes que tengamos, ¿sí? Por ejemplo, hay muchas MIPYMES de alimentos, del sector de alimentos, gastrobares, todo eso que tienen diferentes sedes. Entonces, buscar eso. ¿Y por qué son útiles? Pues porque nos sirven para mostrar el impacto estratégico del cuidado hacia nuestros trabajadores, alineados con el sistema de seguridad y salud en el trabajo, con resultados de nuestra empresa. Indicadores de proceso de gestión. Pues este nos recuerda que nos mide lo que estamos haciendo, las acciones, las actividades que ejecutamos, nos dicen si estamos haciendo lo que dijimos que íbamos a hacer, si estamos cumpliendo con eso. ¿Cómo se miden? Con capacitaciones, con inspecciones ejecutadas, con actividades de promoción y de prevención y con implementación de protocolos y campañas. Ejemplo de una MIPYME, número de capacitaciones realizadas frente al número programado que hicimos. Entonces ya vamos a ver una tablita más completa adelante de esto. Dividimos qué exámenes médicos ocupacionales ejecutados hicimos y ahí pues tenemos la relación y qué cantidades de inspecciones se hicieron en el mes. ¿Por qué son útiles esos indicadores, esa clasificación de indicadores de proceso de gestión? Porque nos muestran si el sistema está marchando, porque nos muestra si estamos cumpliendo con ese plan de trabajo que dijimos allí que hacíamos anual y que nos están revisando en nuestros indicadores, en nuestras visitas del ministerio o ni siquiera esperar una visita del Ministerio del Trabajo, sino el especialista o el técnico en seguridad y salud en el trabajo. ¿Y qué nos dice? Mire, ¿lo están logrando o no lo están logrando? Que miden principalmente la reducción de accidentes, la mejora de condiciones laborales, el ausentismo por incapacidad, las enfermedades laborales ya detectadas y pues tristemente arrasar con esto, pues la mortalidad o severidad o frecuencia. Vamos a revisar los de resultado, ¿sí? Entonces los indicadores de resultado nos dice que ¿qué medimos con este? Reportes voluntarios de condiciones inseguras, participación de pausas activas, campañas y jornadas constantes, resultados de encuestas del clima o percepción de riesgo, uso adecuado de los elementos de protección personal y lo revisamos como el porcentaje de trabajadores que usen correctamente los elementos de protección personal por el número de reportes de actos o condiciones inseguras generados en los trabajadores. ¿Por qué son útiles? Porque miden el nivel de conciencia y compromiso de los seres humanos. Esta palabra de elevar el nivel de conciencia ahorita está muy de moda, empatía, resiliencia, elevar el nivel de conciencia, y esto nos dice que, pues en últimas, lo que tenemos que hacer es hacer eso por nosotros para que podamos poder ayudar a otros. Entonces, medir solo los resultados es como ver el marcador del partido sin saber cómo jugó el equipo, ¿sí? Eso quiero que quede súper interiorizado. Necesitamos medir las jugadas, los entrenamientos, la actitud y también el marcador. ¿Qué podemos medir en una MIPYME para fortalecer la seguridad y salud en el trabajo? ¿Sí?
Entonces, indicador, número de capacitaciones realizadas versus programadas, que mide si se está cumpliendo el plan de capacitación y vemos si es un proceso o una gestión. Porcentaje de cumplimiento de exámenes médicos ocupacionales, que mide si los trabajadores tienen los exámenes al día, súper importante. Tasa de ausentismo, entonces, ¿qué estamos midiendo? ¿Cuántos días estamos perdiendo por proceso? ¿Qué nos muestra? Un resultado. Aquí les dejo la fórmula básica. Capacitaciones realizadas dividido las programadas, ¿sí? Y qué fuente de datos estamos usando. Hay diferentes ejemplos de indicadores, por decirlo así, causas médicas, tasa de accidentabilidad, porcentaje de trabajadores que reportan condiciones inseguras, digamos que ahí les dejo también la formulita. Bueno, y ahorita, ¿qué hacemos con los datos? ¿Sí? Mostrar cómo pasar de medir por cumplir a usar datos para mejorar la seguridad en la empresa. Entonces, comparar mensual o trimestralmente, ¿por qué es importante? Porque vemos un solo dato y pues esto no nos dice mucho. Comparar los resultados en el tiempo sí nos permite ver si estamos mejorando o empeorando o estamos estancados. Entonces, recolectamos accidentes, incidentes, ausentismo, uso de elementos de protección personal, capacitaciones, inspecciones. Organizamos, ¿sí? Por tipo, por causa, por lugar, por frecuencia, por fecha. Analizamos, detectamos tendencias, repeticiones, zonas críticas, errores humanos y tomamos decisiones. Diseñamos acciones correctivas y preventivas. Es como el paso a paso. ¿Qué hacemos? Presentamos los informes claros al COPAS y a la alta dirección con propuestas basadas en evidencia. Ahí vi como en la última pregunta. En la segunda pregunta estuvo súper dinámica la participación en el sondeo 17, 17, 9, 57 y es como que vemos también que tenemos interiorizada la importancia de la posición del COPAS y de la alta dirección en cuanto a estas evidencias. Eso es importante, pero pues prima siempre como la frecuencia de llevarlo al cuidado del ser humano. Ahorita revisamos ese sondeíto. Alimentamos el ciclo PHVA, los datos permiten planear, hacer, verificar, actuar dentro del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo y comunicamos a los trabajadores como informando los avances, promoviendo la prevención y fortalecer la cultura de seguridad y salud en el trabajo. ¿Qué más les puedo decir acá sobre este tema? Pues nada, que como que cuando integramos clasificamos los datos, los indicadores, eso pues como que nos da ese resultado general. Entonces, ¿cuál sería esa pregunta con la cual los quiero dejar a ustedes, nuestros representantes espectaculares de la micro, pequeña y mediana empresa? Es qué indicador necesitamos o vamos a implementar desde mañana, no desde mañana, desde hoy mismo en la empresa. ¿Cuál es ese talón de Aquiles? ¿Cuál es esa fuga de agua, de luz? ¿Cuál es esa fuga de ideas que estamos teniendo que no nos permite de repente tener una buena seguridad y salud en el trabajo eficiente y eficaz? Entonces, cuestionarnos eso. Les estoy dejando en la página del Ministerio del Trabajo toda la normatividad legal vigente con respecto al tema. También les dejo un tema de la Organización Mundial de la Salud, estándares internacionales sobre seguridad y salud en el trabajo y una narrativa de Kaplan sobre mapas estratégicos convirtiendo los activos intangibles en resultados tangibles. Me pareció un informe súper interesante, no me dejó pegarles el link, pero ustedes lo pueden buscar. Entonces, bueno, volviendo a nuestro momento final y siendo las 8:56 de la mañana, le quiero dar paso a Juan, no sin antes agradecerles este espacio, que ustedes puedan regresar, corregir, analizar estos principios básicos de estos temas que sé que van a ayudar muchísimo a su micro, pequeña y mediana empresa, ¿sí? Que nos sentimos orgullosos de que estén afiliados a Positiva Compañía de Seguros. Y nos vamos con el análisis de nuestro sondeo. Vale, mi doc, muchísimas gracias por tu intervención. Vamos a dar paso a nuestra primera pregunta de nuestro sondeo final de esta sesión. Dice, ¿qué papel crees que tienen los indicadores de gestión de seguridad y salud en el trabajo? A, ¿son un requisito legal? B, ¿son herramientas para tomar decisiones y mejorar? C, ¿sirven únicamente para auditoras externas? Y D, ¿no son relevantes para empresas pequeñas?
Abrimos el espacio para que por favor noten la respuesta a esta primera pregunta. Vale, estas son las respuestas a nuestra primera pregunta del sondeo. A. Solo un requisito legal con el 0%. B. Son herramientas para tomar decisiones y mejorar con el 98%. C. Sirven únicamente para auditorías externas con el 0%. Y D. No son relevantes para empresas pequeñas con el 2%. Doctora Linda, ¿cómo nos fue con esta primera pregunta? Bueno, Juan, súper bien. ¿Sobre qué papel crees que tienen esos indicadores? Entonces, muy bien, me parece que ese 2% de la comunidad que piensa que solo son un requisito legal, pues ya nos queda claro porque esa palabra solo nos abarca como si fuera un total y definitivamente no, hace parte de esa dinámica que tenemos que tener en cuenta para que se logre el objetivo. Entonces son una herramienta para tomar decisiones y para mejorar. De un 96 pasamos a un 98% casi perfecto. Entonces, gracias porque ahí se ve evidenciado ese nivel de conciencia con el que iniciamos el tema y con lo que finalizamos. Vale, mi doc, vamos a dar paso ahora a la segunda pregunta que dice: ¿cuál de estos es un indicador de personas en seguridad y salud en el trabajo? A. Porcentaje de actividades del COPAS ejecutadas. B. Números de inspecciones planeadas al año. C. Horas laborales planificadas por semana. Y D. Índice de rotación de personal por motivos de salud. Abrimos el espacio para que nos den respuesta a esta segunda pregunta del sondeo final. Vale, estas son las respuestas de nuestra segunda pregunta. A. Porcentaje de actividades del COPAS ejecutadas con el 19%. B. Número de inspecciones planeadas al año con el 12%. C. Horas laborales planificadas por semana con el 6%. Y D. Índice de rotación del personal por motivos de salud con el 63%. Doctora Linda, ¿cómo nos fue con esta segunda pregunta? Muy bien, Juan. A ver, a veces en esa comprensión de lectura es súper importante porque nos dice cuál de estos es un indicador de personas. Entonces ya cuando nos dice de personas, nos tenemos que ir a pensar en el ser humano, ¿cierto? En el capital humano. Está muy bien, el porcentaje de actividades del COPAS ejecutadas es algo que hace parte del indicador general, pero no nos está hablando de personas, es como cuando vemos un todo, está bien para los que, digamos, anotaron ese 19%, pero principalmente la respuesta correcta es la de ese índice de rotación de personal por motivos de salud. ¿Cómo hacemos que esos trabajos repetitivos, pues, sean revisados? El tema de las horas, de la carga laboral con el tema de las horas, lo estamos revisando y cómo hacemos que esa rotación de personal repercuta en temas de salud positivos, por decirlo así. El número de inspecciones planificadas es un objetivo que lo revisamos, ¿cierto? ¿Cómo, cuándo, dónde, cada cuánto? Hace parte de, pero cuando hablamos de los indicadores de personas en seguridad y salud en el trabajo, estamos hablando pues principalmente de esta opción de rotar el personal para evitar enfermedades, lesiones o accidentes o pues cosas mortales. Entonces me parece que todas están como muy cercanas, pero cuando hablamos de personas estamos hablando principalmente de la rotación. Vale, mi doc, entonces vamos a dar paso a la tercera pregunta de este sondeo final. Dice: ¿qué sucede cuando una empresa no mide ni hace seguimiento a sus indicadores de seguridad y salud en el trabajo? A. Se pierde la trazabilidad y la mejora continua. B. Todo sigue funcionando normalmente. C. Se ahorra tiempo y esfuerzo administrativo. Y D. Se fortalecen los procesos por intuición. Abrimos el espacio para que por favor nos den sus respuestas a esta tercera pregunta. Vale, y estas son las respuestas a nuestra tercera y última pregunta de este sondeo final. A. Se pierde la trazabilidad y mejora continua con el 98%. B. Todo sigue funcionando normalmente con el 0%. C. Se ahorra tiempo y esfuerzo con el 0%. Y D. Se fortalecen los procesos por intuición con el 2%. ¿Cómo nos fue con esta última pregunta, doctora? Excelente, Juan, perfecto, muy bien.
¿Qué sucede cuando cuando las empresas no miden los indicadores de seguridad y salud en el trabajo? Pues se pierde todo el trabajo, la trazabilidad, la mejora continua y vemos cómo cae en picada, ¿cierto? Como esa punta, ya el iceberg, digamos que se destruye, ¿cierto? Y se va a las profundidades del agua del mar porque no habría nada que hacer. Entonces me parece que captamos y captaron muy bien el mensaje y eso me alegra mucho. Entonces creo que cerramos con broche de oro, Juan. Vale, doctora Linda, muchísimas gracias por compartir con nosotras esta valiosa sesión. Nos vemos en futuras oportunidades. Muchas gracias, Juan, a ti y a todos. Vale, sí señora, de antemano, muchas gracias por la participación y acompañamiento. Les recordamos que pueden acceder a estas y muchas más acciones educativas a través del Centro Virtual de Enseñanza y Aprendizaje Posipedia, www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y más información sobre nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. También encontrarán nuestro curso de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo de 50 y 20 horas para que lo puedan desarrollar con nosotros. Los invitamos a descubrir más sobre nuestras acciones educativas en www.posipediatalleresweb.com. El certificado de este evento web estará disponible para nuestros afiliados entre 1 y 8 días hábiles después de concluir la acción educativa. Podrán acceder a él a través de nuestro portal Posipedia en la sección Edúcate. Finalizamos nuestro espacio dejándolos con el siguiente video de las acciones educativas virtuales que ofrecemos para todos nuestros afiliados. Que tengan un excelente día. Bienvenido. Desde Positiva Compañía de Seguros te traemos una oferta renovada de cursos virtuales gratuitos en seguridad y salud en el trabajo. Una oportunidad pensada para trabajadores, responsables del sistema de gestión en seguridad y salud en el trabajo y directivos que buscan entornos laborales más seguros y saludables. ¿En qué puedes capacitarte? En temas como cambio climático y seguridad y salud en el trabajo, prevención de caídas, primeros auxilios físicos y psicológicos, comunicación efectiva, brigadas empresariales, comités, gestión emocional y mucho más. Todo 100% virtual, sin costo y con certificación inmediata. ¿Cómo inscribirte? Muy fácil. Ingresa a inscripcionvirtual.posipedia.com.co, diligencia tus datos y elige el curso que más te interese. ¿Inscripciones grupales? Escríbenos a educavirtual@positiva.gov.co. En 2025, súmate al compromiso por entornos laborales más seguros. Capacítate con Positiva y haz de la prevención una cultura.